Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 28 de febrero del 2023. Ya se acabó este mes. Damos la bienvenida. Empezamos el orden, digamos, de lo que se va a hacer el día de hoy. Es una pequeña retroalimentación de lo que se vio ayer y seguimos con el tema que debemos tratar el día de hoy, que tiene que ver con el paso número 5 de los 8 pasos de la gestión documental, que es el de la organización. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, lo primero que pues hablamos fue con respecto a cómo unirse al Classroom, que les comenté que pues a ustedes les debió haber llegado un correo eh, al correo institucional donde les daban la invitación a unirse al Classroom. Y pues aquí en el recuadro más abajito del correo está un botoncito que dice unirte y ahí los dirige al Classroom. Esa es la forma, digamos, de unirse al curso como tal, desde el correo institucional. Ojo, ¿no? Cuando ustedes ingresan al correo institucional, o no, perdón, al correo institucional, ustedes para ingresar al Classroom, para no hacer toda, digamos, esa vuelta y todo eso, pues sencillamente ingresan. Un ejemplo, digamos que este es el correo, van acá a mano derecha en la parte superior donde está la inicial de su nombre o la foto o lo que tengan ahí. Hay 9 puntos, dan clic sobre esos 9 puntos y buscan el icono de Classroom, que es un tablero verde con bordes mostaza y que dice Classroom. Ustedes dan clic sobre ese icono y él los va a direccionar al Classroom. A ustedes les va a salir de esta manera. ¿Listo? Todavía ahí no han ingresado al curso. Ahí le está mostrando el curso que ustedes se encuentran unidos. Si ustedes están de pronto haciendo otros cursos adicional a este y pues también es por medio de Classroom, pues les va a salir ahí los cursos. Si no, pues solamente le va a salir este, que es el nombre del curso, y para ingresar como tal deben darle clic sobre el nombre para que los direccione directamente al curso. Y pues ahí pues hablábamos ayer que está pues las pestañas de novedades en la parte superior, trabajo en clase donde encuentran las actividades que hay que entregar y las personas que son para mirar pues las personas que se encuentran digamos unidas al curso. ¿Listo? Entonces, en novedades, pues yo les expliqué que son todas las publicaciones, entre las cuales también se publica pues la grabación del curso, del día, perdón, y pues ya como les dije, trabajo en clase, las actividades y eso. El día de ayer pues hablábamos sobre los temas que trataron ayer fue la historia de la gestión documental, donde pues se hablaba de que pues empezó a los inicios de la escritura, que se hacía por la necesidad, digamos, de llevar como un control de todo lo que se tenía en esa época y pues se hacían en varios materiales, digamos, la escritura se hacía en varios materiales, entre los cuales están que las pieles, que la madera, que la arcilla, y en el caso pues de los egipcios los conocidos papiros. Hablábamos del señor Arconte, que era un señor de Grecia, que pues fue el que dio como los primeros pasos, digamos, a la gestión documental, porque él fue el que tuvo la idea de organizar los documentos que se estaban creando en esa época sin importar, digamos, en el material que se estaban haciendo. Dijo que pues había que organizarlo para de esa manera llevar un mejor control y organización. Entonces, desde ahí se dio los inicios a la gestión documental y pues gracias al nombre de este señor, Arconte, pues se le dio el nombre al archivo. También se hablaba que pues anteriormente la iglesia era la encargada de cuidar y custodiar todo lo que eran esos documentos que se creaban en esa época, pero después ya de un tiempo hacia acá, como desde el siglo XIII, fue que dije, sí, siglo XIII hacia acá, la iglesia se despojó de esa responsabilidad y se la entregó pues a cada país, a cada nación, para que se encargara de cuidar sus propios documentos. También se habló
bueno, que en esa época solo se conocía el poder público, después llegó la revolución industrial, llegó el capitalismo y pues empezó ya a llegar las empresas, bueno, o los empresarios, los comerciantes y todo eso. Y empezó pues a verse la diferencia entre el poder público y el poder privado. Pero ¿qué pasa? Que el poder público, el encargado de cuidar todos sus documentos, pues era la nación, el gobierno, ¿sí? Y pues en el poder privado ya cada quien, digamos, era encargado de cuidar sus propios documentos. Hablábamos que acá en Colombia pues existe la entidad encargada de cuidar esos documentos del poder público, que es el Archivo General de la Nación, del quien tuvo la idea de, de crear esta entidad fue el señor Jorge Palacios Preciado. Él fue digamos, como el líder de crear esta entidad para que cuidara todo lo que era el patrimonio histórico documental de nuestro país. Esta entidad, pues, como les comenté ayer, hace parte del Ministerio de Cultura, es una entidad pública, está ubicada en la ciudad de Bogotá, está en el centro histórico específicamente, mm, y pues se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año. El señor Jorge Palacios Preciados, ya que fue, pues, digamos, el que lideró esta creación de esta entidad, pues sencillamente él fue el director del Archivo General de la Nación desde su apertura en 1989 hasta el 2003 cuando falleció. De ahí para acá, pues han pasado varios directores por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Hablábamos también, el otro tema que tocamos fueron los pasos de la gestión documental. Hablábamos de los pasos técnicos, que son los pasos de producción, recepción, distribución, trámite, y los pasos administrativos son esos, y los pasos técnicos son la organización, consulta, conservación y disposición final. Estos pasos son los pasos que vamos a ver, estos últimos, vamos a ver en el proceso de esta semana, que son los pasos que están prácticamente ya estandarizados por el Archivo General de la Nación. Listo, entonces bueno, ahorita les comento. El otro tema fue el ciclo vital del documento. Hablábamos de los tres tipos de archivo: de gestión, central y el histórico. El, el archivo central, pues, es donde se guardan los documentos que no han cumplido con su trámite. Digamos, en el gestión, en el central es donde pues ya van a parar, digamos, los documentos que ya no tienen nada pendiente por hacer y sencillamente necesitan empezar a hacer su ciclo de vida, empezar a correr el tiempo que deben permanecer guardados. Entonces se llevan al archivo central, y en el archivo histórico se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. Como lo hablábamos ayer y un compañero de ustedes habló, el acta de constitución, digamos un acta donde se haya vendido de pronto una parte de la empresa, las políticas que se crean para la empresa, los reglamentos, todas esas cositas pues son documentos importantes para la empresa. Entonces se guardan allá en el archivo histórico. A no ser que de pronto llegara a ser en un momento que alguno de esos documentos se actualice y pues esa actualización también va a parar allá. ¿Listo? ¿Qué más hablamos ayer? Eso prácticamente como fue a grosso modo lo que se trató. Ayer debían hacer 3 entregas, que eran la pregunta número 1, que es la que se encuentra acá. Pregunta número 1, que hablaba sobre quién fue el señor Jorge Palacios Preciado y en qué entidad ocupó el cargo de director. El cuestionario número 1, que debían contestar pues 3 preguntas con respecto al tema del día de ayer, y la actividad número 1, donde debían elaborar un mapa conceptual donde hablara de la historia, de la gestión documental, los pasos y el ciclo vital del documento.
¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda con respecto al tema de ayer? ¿Todo claro? Listo. Entonces, vamos a pasar al tema del día de hoy. De acuerdo a las guías, donde está en material, acá abajo al final, nos correspondería la guía número 2, ¿cierto? De acuerdo al orden. Pero, ¿qué pasa con esta guía número 2? La guía número 2 habla sobre elementos del archivo, qué elementos se manejan dentro de un archivo, ¿sí? Entonces, esta guía la vamos a dejar para trabajarla el día jueves. ¿Listo? Donde vamos a hablar como tal de la infraestructura de un archivo. Entonces, ahí tocamos los elementos que se manejan dentro de un archivo. ¿Listo? Entonces, para hoy vamos a trabajar la guía número 3, que habla sobre la organización de los documentos. ¿Listo? Entonces, pero pues como pueden ver, es una guía de 7 páginas de solo lectura. Entonces, nos vamos a enfocar, yo les hice unas diapositivas y nos vamos a enfocar en desarrollar el tema en esas diapositivas. Esas diapositivas yo se las comparto con el video, ¿listo? Entonces no se vayan a preocupar. Entonces vamos a dejar acá. Listo. Entonces vamos a empezar con identificar, digamos, los pasos de la gestión documental, lo que vimos el día de ayer, cuáles son los administrativos y cuáles son los técnicos. Recuerden que ya como les acabé de decir, estos técnicos son los que vamos a tratar en esta semana. Entonces el día de hoy vamos a empezar con digamos, el primer paso de esos pasos técnicos, que es la organización. Recuerde que la consulta, que es el paso 6, depende mucho de la organización. Entonces, prácticamente es como si estuviéramos hablando de los dos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ya hoy y mañana vamos a hablar de la organización y recuerden que la consulta va prácticamente pegadita a ese paso. Y el jueves ya pasamos a la conservación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre el procedimiento para la organización de los documentos, los cuales son un total de 5. Entonces, por favor, ustedes imagínense que están, digamos, en una oficina. Llega su jefe con un montón de documentos, de papeles, y les dice a ustedes, háganme un favor, me organizan estos documentos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese procedimiento de organizar esos documentos? Lo primero que ustedes deben hacer cuando reciben, digamos, ese paquete de documentos para organizar, ustedes deben inspeccionarlos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Revisar los documentos. Primero, que los documentos pertenezcan al lugar donde están, porque pueden haber facturas, digamos, ustedes están en recursos humanos, entonces en esos documentos que le pasaron pueden haber facturas, remisiones, cosas así, y esos son documentos que no hacen parte del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, primero, revisar que los documentos pues pertenezcan ahí a ese departamento. Listo, aparte de eso, también tienen que mirar que no vayan a estar dañados, rasgados, manchados, nada de eso, porque si llegan a estar así, ustedes deben dar aviso, porque si no la responsabilidad va a caer sobre ustedes si no dan aviso. ¿Listo? Siempre, si está rasgado, entonces jefe o el encargado que esté, digamos, de supervisar su trabajo, mire cómo se encuentran estos documentos. Darle aviso para evitar de pronto que la responsabilidad vaya a caer sobre ustedes. Lo segundo que deben hacer es clasificar los documentos. Como yo les dije, les comenté el día de ayer, hay 5 formas de clasificarlos básicos,
que es el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. Estos 5 son los básicos. ¿Por qué digo básicos? Porque pues se pueden mezclar entre sí y pueden generarse otro tipo de clasificación. Pero estos son los básicos, ¿listo? Entonces, organizar los documentos de acuerdo a cómo se los indiquen. Siempre yo le digo, preguntar cómo deben organizarlos, cómo deben clasificarlos. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que debe ser, organicémoslo numéricamente. Lo organizan y todo eso, y después llega el supervisor, ¿sí? O la persona encargada y les dice, ay, no, así no toca organizarlo, era alfabéticamente. Entonces, ustedes pierden pues ahí su trabajo que hicieron. Entonces, siempre preguntar cómo lo debo organizar, cómo lo debo clasificar para que le den las indicaciones correctas, para que de pronto ustedes no vayan a perder, digamos, tiempo ahí en vano organizando. ¿Listo? Tercero, marcar o foliar. Recuerden que yo el día de ayer les comenté que todos estos estándares que están establecidos acá son para las entidades públicas, ¿sí? Las entidades privadas pueden tomar estos estándares, pero no están obligados a hacerlo. O pueden tomar ciertas partes, digamos así, y hacerlo a su manera. Las entidades públicas, entre comillas, digámoslo sí o sí, deben seguir esos estándares. Entonces, el marcar y foliar lo hacen en las entidades públicas, ¿sí? Porque a veces hablo de marcar y foliar y me dicen, profe, yo estuve trabajando en una empresa y no lo hacían. Pues de pronto porque esa empresa pues es privada y por ende pues no lo hacen porque no están obligados. Entonces, el marcar o foliar, que es enumerar las hojas que se encuentran guardadas dentro de una carpeta. Porque a veces las empresas privadas no lo hacen porque sencillamente creen que es una pérdida de tiempo, ¿sí? Porque imagínense, digamos el día de hoy, archivé los documentos de la semana pasada en una carpeta. En la carpeta salieron los folié, que es enumerar las hojas, y salieron 50 hojas. El viernes me entregan otro paquete y unos documentos de ese paquete que me entregaron para organizar van en esa misma carpeta que organicé y me toca archivarlos. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues organizarlos, organizar dentro de esa carpeta, organizar de nuevo los documentos y que me va a tocar borrar la numeración que hice y volver a renumerar. Entonces ya no son 50, sino 58 documentos. Entonces, y así sucesivamente. Mientras van aumentando los documentos dentro de una carpeta, toca ir renumerando y renumerando para identificar cuántos documentos hay dentro de cada carpeta. Entonces, para las empresas privadas, eso es pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, pero para las empresas públicas lo deben hacer o lo deberían hacer porque también he escuchado que personas que han trabajado en entidades públicas y dicen que pues nunca han visto que marquen o folien los documentos. Pero pues eso ya cada quien, digamos, con su rollo, ¿sí? Ya ellos son los encargados de explicar por qué no hacen ese paso. Entonces, ese marcar o foliar siempre se va a hacer a mano derecha en la parte superior del documento, siempre a mano derecha, ¿sí? Y se debe hacer con lápiz, porque pues como ya saben, hay que estar renumerando, o sea, borrando y volviendo a enumerar, borrando y volviendo a enumerar. Entonces, primero se va a hacer a lápiz, segundo, con un trazo muy suave para que el documento no vaya a quedar marcado, y tercero, con un número medianamente pequeño, ¿sí? O sea, no tan grande ni tampoco pequeñito para poder identificar los números. ¿Listo? Ahora vamos para el cuarto paso. El cuarto paso hace referencia a distribuir. Yo cuando ya tengo organizados los documentos, ¿sí? Pues sencillamente debo guardarlos en la carpeta donde corresponden. Entonces, a eso hace referencia el distribuir. Coger las carpetas y guardar los documentos en la carpeta que corresponde. Y por último paso, el archivar. Archivar hace referencia a la acción de guardar esas carpetas. Ya guardé los documentos en la carpeta que corresponde.
ahora voy a coger esas carpetas y llevarlas al lugar donde deberían estar guardadas, ¿sí? Dentro de un archivo. No sencillamente entro al archivo y, ay, encontré acá un huequito, entonces metamos las carpetas ahí. No. ¿Listo? Sencillamente tienen que ir a buscar el lugar de donde deben ir guardadas las carpetas que sacaron y dejarlas ahí mismo. ¿Listo? Ese es el procedimiento que ustedes deben seguir al momento de organizar. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Yo digo que siempre, siempre preguntar cómo clasificar, debo marcar o debo foliar los documentos, sí o no. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo se guarda? ¿Dónde están las carpetas? Para yo irlas a sacar, que esto, que lo otro. Siempre preguntan, porque pues nada pierden con preguntar y se ahorran de pronto hasta tiempo y trabajo. ¿Listo? Entonces, sí, señora. Mm, pues deberían, o sea, pues no deberían, porque pues como las entidades, es que depende la entidad de salud, pero pues son privadas, pues sencillamente, pues ellos son libres de llevarlo a cabo o no. Entonces, como yo les decía, ellos pueden tomar el procedimiento y hacerlo los 5 pasos como pueden hacer solamente 3 pasos, ¿sí? Ya son libres, digamos, de llevar ese proceso o no. Pero pues, o sea, yo digo que pues la mayoría de las empresas al momento de archivar los documentos, pues por lo menos hacen los 2 primeros y los 2 últimos, ¿sí? Por lo menos porque pues es algo como tan mecánico que se hace que pues no se debería pues saltar ningún paso de esos. Entonces pues yo creo que pues sería apto, pero pues ahorita como todas las historias clínicas son digitales y todas esas cosas y todo eso pues ya manejarán otro digamos método. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud? Ok, Natalia. Listo. Entonces, estando todo claro con respecto al procedimiento, recuerden que son 5 pasos, que es inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, como lo quieran llamar, distribuir y archivar. Son 5 pasos para el procedimiento para la organización de documentos. ¿Listo? Ahora vamos con la clasificación de los documentos. Yo les comentaba que la clasificación de los documentos son 5 básicos, ¿cierto? Alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar sobre la clasificación alfabética. Y el día de mañana tratamos los otros 4 o hablamos de los otros 4 tipos de clasificación. Hoy nos enfocamos en esta porque pues es la más larga, digamos, con respecto a la organización de los documentos. Listo, entonces la alfabética dice que es organizar los documentos según el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? Entonces, pregunta de español, de castellano, como quieran decirlo. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas? Cuenten, A, B, C, D, E. No me dan 32, 25, por ahí dicen, no, no me van a buscar en Google. 31. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Bueno,
El abecedario tiene un total de 27 letras, ya que Natalia pues tocó ese tema. Un total de 27 letras. ¿Listo? Anteriormente el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué? Porque como dice Natalia, estaban incluidas la Che, la L y la R. ¿Sí? Pero de unos años hacia acá, la Real Academia Española dijo, venga, o sea, ¿por qué tenemos esas tres letras ahí dentro del abecedario si esas tres letras es la combinación de dos letras simples? ¿Sí? Entonces las sacaron, no las eliminaron, sino las sacaron del abecedario y el abecedario quedó de 27 letras, como pueden ver ahí, y esas letras que yo les acabo de contar pasaron a un grupo que se llama dígrafos, ¿sí? No es que se hayan eliminado ni nada de eso, sino pasaron a un grupo que se llaman dígrafos, donde también está la Q y la U, y la G y la U, ¿sí? Y son los dígrafos que son letras, o sí, letras que al pronunciarlos hacen un solo sonido, ¿sí? Por ejemplo, lluvia, chivo, carro, queso, guía, ¿sí? Hacen un solo sonido al momento de pronunciarlo. Entonces hacen parte de ese grupo llamados dígrafos. Pero el abecedario tiene un total de 27 letras. Y eso hay que tenerlo claro. Segundo, que la ñ, que es la N con el palito acostado encima, la ñ solamente hace parte del idioma español. Ningún otro idioma maneja esa letra, ni la conocen, ni nada por el estilo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque de pronto uno pueda trabajar en una empresa que maneja cosas del exterior y todo eso, y pues sencillamente hay que conocer eso también. ¿Listo? Entonces, para el español tiene 27 letras, para el extranjero tiene 26, digámoslo, porque quitemos la ñ, 26. ¿Listo? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, una recomendación que hace el Archivo General de la Nación es que cuando se clasifiquen los documentos de forma alfabética, se hagan por nombres propios. ¿Listo? ¿Cuáles son los nombres propios? Pues nombres de ciudades, departamentos, países, personas, ¿sí? Entonces, esos son nombres propios. Entonces, el Archivo General de la Nación también plantea unas reglas para archivar por nombres de personas. ¿Por qué lo hace? Porque pues acá en Colombia hay mucho, digamos, ¿cómo se dice eso? Como mucha combinación, como mucha, bueno, se me fue la palabrita que iba a decir, como muchos estilos de nombres, muchas formas de escribir los nombres y todo eso. Entonces, él plantea unas reglas para así de esa manera facilitar el momento de organizar o clasificar los documentos. ¿Listo? Entonces, dentro de esas reglas está, la primera es que los nombres de las personas se ordenen por apellido y luego el nombre. O sea, pero o sea, no quiere decir que debamos transcribir un nombre, porque pues normalmente escriben primero el nombre y luego el apellido, ¿no? Entonces no es transcribirlo así como lo pide el Archivo General de la Nación, sino que aquí en nuestra cabecita, al momento de organizar los documentos, siempre tener en cuenta siempre tener en cuenta que va primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Porque es más fácil de esa manera identificar a las personas. ¿Listo? Ejemplo, Martínez Casas, Juan Sebastián. No es que lo deban transcribir, sino que al momento, en el documento puede estar escrito Juan Sebastián Martínez Casas, pero al momento de organizarlo yo voy a tener aquí en mi mente en cuenta que debo organizarlo por Martínez y no por Juan. ¿Listo? Primero apellidos y luego nombres. Segundo, los homónimos. ¿Qué son los homónimos? Cuando dos personas o tres personas o más tienen
el mismo nombre en su totalidad. Ejemplo, López Ramos Daniel Alejandro. Hay 2 López Ramos Daniel Alejandro en la empresa. Entonces, las empresas a veces optan por identificarlos por el cargo que tienen o por al departamento donde pertenecen. De esa manera identifican o los diferencian más bien cada uno. Pero pues el Archivo General de la Nación dice que la manera pues digamos más lógica pues sería hacerlo por el documento de identidad, ya que este elemento es un elemento diferenciador que nadie va a tener igual. O sea, el número de documento de entidad, nadie va a tener el mismo documento de entidad suyo. Cambio un cargo, puede que los dos estén en el mismo cargo o como puede que los dos estén en el mismo departamento. Entonces va a ser un poco más difícil llegar, digamos, a identificar a esas 2 personas. Lo más fácil, documento de identidad. ¿Listo? Tercera regla, cuando los nombres y apellidos son con prefijos. ¿Esos prefijos qué son? El antes de, ¿sí? Ejemplo, María del Pilar, ese del Pilar es un nombre con prefijo. O de la Hoz Martínez Camila, entonces ese de la Hoz es un apellido con prefijo. Entonces, es eso. Entonces, el orden dentro de la D, porque pues cuando tienen el apellido, ojo, el apellido y el primer apellido, más que todo, tiene el prefijo, pues sencillamente pues iría en el orden del abecedario en la D. Pero si hay varias personas que tienen en el primer apellido el prefijo, pues sencillamente el orden sería, dentro de esos prefijos, sería este que está acá en azul. Primero van los que tienen el D, luego del, luego de la, de las y de los. ¿Listo? Acá hay ejemplos de nombres con prefijos, por ejemplo, de la Osa Martínez Carlos o Ramírez de la Hoz Mariana. Si ven que en la primera, en el primer nombre, pues iría en la D, de la Osa Martínez Carlos, de la Osa, iría en la D. Pero el segundo nombre ya no iría en la D, porque el primer apellido es Ramírez, entonces iría en la R. ¿Listo? Entonces, ¿sí ve la diferencia ahí? ¿Y qué pasa con este López de Casas Camila? Anteriormente, si ustedes, sus abuelitos o abuelitas le han comentado más bien, anteriormente cuando las mujeres se casaban con su pareja, optaban por segundo apellido, el apellido de su esposo. Y hasta iban a la registraduría y registraban como segundo apellido el apellido del esposo. Y quedaba de esta manera como está el último nombre, que es López de Casas Camila o qué, o Marta, 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 Marta Ramírez de Monroy. Un ejemplo, ese de Monroy es el apellido del esposo, entonces quedaba como segundo apellido. Entonces, eso también se toma como un prefijo, pero pues como es segundo apellido, pues ya entra pues ya en discusión de cómo se organizaría dentro de el abecedario. ¿Listo? Y la cuarta regla y última es cuando los apellidos son compuestos. ¿Cuáles son los apellidos compuestos? Los apellidos que están conformados por 2 apellidos. Ejemplo, el Díaz Granados, Guida, Diego. Ese Díaz Granados es el primer apellido, es solo un apellido. El Guida es el segundo apellido y su nombre Diego. Igualmente, Cuesta Duque es su primer apellido, Páez, segundo apellido y Camila su nombre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se identifica un apellido compuesto? Porque están unidos por un guión o sencillamente se escriben pegado. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de identificar. Yo siempre digo que aquí en Colombia, como somos a veces un poco creativos al momento de colocar los nombres,
Pues sencillamente si tienen alguna duda con un nombre de pronto diferente, algo poco común, pues sencillamente diri- mirar o dirigirse al documento de identidad de la persona. Así, en la cédula o llegar el caso en la tarjeta de identidad, si es un menor de edad, está identificado cuáles son los nombres y textualmente cómo se escriben, si con Z, si con C, si con S, con H, si lleva H, si no lleva H, si escribe con J, con Y, todo. Entonces, textualmente, cuáles son los nombres y cuáles son los apellidos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque pues hay apellidos que pueden ser nombres, como el Alfonso. Alfonso a veces es nombre, a veces es apellido. ¿Cuál otro? Ahorita se me fue el otro que también es como nombre, pero también es apellido, puede ser. Pero pues en estos casos siempre identificar por medio del documento de identidad. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo les voy aquí a abrir la pizarra y ustedes por el chat me van a regalar nombres de personas, como las quieren escribir. Primero el apellido, luego el nombre, o al contrario, primero nombre y luego apellido. ¿Listo? Me los van a regalar por el chat. Alonso también es otro que puede ser nombre como apellido. Pero porque todos son solo nombres de mujeres. Acá primer hombre.
Ya último y ya no cabe más. Lo malo de la pizarra es que es una pizarra, como un tablero y no tiene para dónde más correr. Entonces, vamos acá. Entonces ahí ya está organizado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarlo en orden alfabético, siempre teniendo en cuenta primero acá en la cabecita los apellidos y luego los nombres. Entonces vamos a ver, de acuerdo al orden alfabético de la A a la Z, cuál iría primero, de segunda, tercera y así sucesivamente. Listo hasta que los organicemos todos. Entonces, ¿cuál iría primero? Por la A. Primero apellidos, luego nombres. Está María Fernanda Alonso. Está Alonso Acosta. Entonces, como María Fernanda solo tiene un apellido, que me imagino que es el Alonso, y John Freddy tiene los dos apellidos, pues iría primero María Fernanda, ¿listo? Que tiene solo uno. ¿Listo? Entonces iría así, María Fernanda Alonso, Alonso Acosta John Freddy. Hay otro más por la A. Amortewi, ¿dónde está? Ah, ok, entonces no, ¿cierto? Creo que no más, ¿cierto? Listo, por la B. Ujú. El Bernal de Rodríguez. ¿Cuál otra? ¿Hay otro? No, ¿cierto? A ver, por la C. Chávez. Está Castro. Ahorita ya los arreglamos. Saquemos los primeros que tengan C. Castro. Y ya, ¿cierto? No hay más. Entonces iría cuál primero, Sánchez o Castro. Castro. Listo. Entonces va primero María del Pilar Castro y luego Leti Esperanza Chávez. Listo. A, B, C. Por la D. Ah, falta otro por la C. Castiblanco. ¿Dónde está? Ah, no. Es que no los alcancé a copiar todos porque no caben. Entonces, porque pues la pizarra es solamente esta hojita y ya no la deja mover más. Entonces, de los que están acá, Chávez, no hay más, ¿cierto? Por la D hay alguno, no, ¿cierto? D, E, Espitia. E, F, ¿cuál otra dijeron por ahí? F, G, ay, sí, señora. A, B, C, A, B, C y D. Del María Leonor de la
Os Enríquez. Sí, señora. Gracias. De las Nieves. Sí, señora. Yo pensé que ese era un nombre. De las Nieves. Entonces iría primero, ¿de las Nieves o de la Os? ¿Tomaron nota? De la os. Primero va el de la y luego de las. ¿Listo? Entonces, creo que ahora sí quedó organizado, ¿cierto? No hay otro por ahí. María Antonieta de las Nieves. Ah, acá también otra. O hay otra de las Nieves. Mírelo. Pero entonces, en este caso, que las dos son de las Nieves, ¿cuál iría primero? ¿Liliana o María Antonieta? Ajá, ya tocaría por el nombre. Liliana, iría primero Liliana y luego María. ¿Listo? El orden del abecedario. Entonces, como el apellido, los apellidos son iguales, pues entonces ya se pasa a mirar el nombre de la persona. ¿Listo? Entonces, listo. Íbamos en F, G. Está Mariana Gómez. Sandra Elizabeth Gómez. Entonces está Gómez de Lara y Gómez Daza. ¿Cuál iría primero? ¿Qué creen? Gómez Daza. Porque a pesar de que el segundo apellido empieza por D también, primero va la A que la E. ¿Listo? Del Daza y este es de Lara. ¿Listo? Entonces ahí, ¿hay otro por G? No, ¿cierto? H, I, J, Jiménez, ¿cierto? Hay otro, no, J, K, L, M, L, López, L, M, N, Ñ, O, P, Páez, Páez y Sánchez del Corazón de María. Y listo. Quedaron organizados alfabéticamente teniendo en cuenta apellidos y luego nombres. Ustedes a grosso modo ustedes los ven y dicen, uy, no, eso no está organizado alfabéticamente, ¿cierto? Porque lo primero que aparecen pues son los nombres, la mayoría, ¿sí? Pero internamente, digámoslo viéndolo más a profundidad, pues están organizados alfabéticamente, ¿listo? Entonces, yo siempre que digo, siempre organizar los documentos, siempre teniendo en cuenta de izquierda a derecha. Empezamos, digamos, en el caso, primer apellido, luego si hay dos personas que tienen el mismo apellido, el primer apellido igual, entonces se mira el segundo apellido para ver cuál de esas dos personas va primero. Y si tienen el primero y segundo apellido igual, pues entonces se pasa a ver el nombre, a ver cómo van organizados entre esas dos personas, quién va de primeras y quién va de segundas, y así sucesivamente, siempre de izquierda a derecha hasta lo más específico posible para de esa manera facilitar la consulta de los documentos. Porque si, por ejemplo, yo tengo 5 empleados que son de apellido Rodríguez, pero uno es Rodríguez Casas, el otro es Rodríguez Martínez, el otro es Rodríguez López, pero sencillamente yo los organizo como Rodríguez y ahí como caigan. Pues entonces, cuando yo voy a ir a buscar un documento de un trabajador de apellido Rodríguez específico, pues me va a tomar mucho más tiempo encontrarlo entre esos documentos revueltos que irme directamente a donde está el documento, digamos, de Rodríguez López. Yo ya sé más o menos dónde está. Rodríguez López, pum, voy, lo busco y ahí está, saco y busco el documento y listo.
Pero si no están organizados específicamente, pues sencillamente, pues me va a llevar mucho más tiempo buscar el documento. ¿Listo? Y la idea es facilitar la consulta, facilitar la consulta de los documentos y de esa manera ser mucho más eficientes en el proceso. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo quedó claro? Ok, Natalia, Zulí, Sandra. Ok, listo. Entonces, no siendo más, hasta aquí vamos con este tema. Entonces, recuerden, mañana vamos a hablar sobre los otros tipos de clasificación que son el numérico, cronológico, el geográfico y el temático. ¿Listo? Entonces, por hoy, hasta aquí el tema. Les voy a explicar qué actividades deben entregar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, les voy a activar la pregunta número 4. Para que la puedan resolver hoy. No, 28, ¿dónde está? 28. Listo. Entonces, ustedes están en su Classroom y esperan que salga la pregunta. Ahí salió automáticamente. Si no le salen, actualicen la página para que le salga la pregunta. Entonces, el día de hoy, siendo número 2, día 2, pues vamos a hacer pregunta número 2, el cuestionario número 2. Como pueden ver, cuestionario solamente hay 2, entonces hasta hoy hay cuestionario, ya a partir de mañana solamente es pregunta y actividad. ¿Listo? Y actividad número 2. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué deben hacer en cada entrega. Entonces, con respecto a la pregunta número 2, dan clic sobre pregunta número 2, van aquí donde dice ver pregunta, aquí abajito, y dice lo siguiente: ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Listo? ¿Qué es y de qué se encarga el Archivo General de la Nación? Acá está el cajón de la respuesta. Entonces redactan su respuesta, bien redactada, bien chévere, y le dan clic en entregar, acá en el botón verdecito. Y listo, quedó la primera entrega. La segunda entrega va con respecto al cuestionario, ¿cierto? Vamos acá al cuestionario número 2. Entonces dan clic sobre el cuestionario número 2. Dan clic en el formulario de Google que está ahí adjunto. Él se va a abrir en una pestaña nueva. Recuerden con el correo institucional para que les abra. Contestan sus preguntas. Entonces, ojo acá, que a veces me confunden las preguntas. Entonces, dice, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de los documentos? ¿Cuáles son esos sistemas de archivo? O los tipos de archivo o los tipos de clasificación. ¿Cuáles son? Entonces son 5. ¿Cuáles? Exacto. Entonces, esas son las que van donde dice cuáles son los sistemas de archivo. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para la organización de los documentos? Que son 5 también. Ajá, exacto. Entonces, son 5 también, entonces no me los vayan a confundir. Esos que acabaron de decir son los procedimientos a seguir. ¿Listo?
Entonces, recuerden, sistemas de archivo alfabético, numérico, cronológico, etcétera. Procedimiento a seguir, inspeccionar, clasificar, foliar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y en el último dice qué es el método o sistemas de ordenación alfabética. Prácticamente preguntan qué es la clasificación alfabética. ¿Qué es? ¿Listo? Entonces, recuerden que pueden que salga en este orden, como puede que salga en otro orden las preguntas, pero pues eso no altera nada al respecto. ¿Listo? Le dan clic en enviar cuando terminen de redactar sus respuestas en cada una de las preguntas. Ahora vamos con la actividad número 2. Entonces, la actividad número 2, dan clic sobre actividad número 2, van donde dice ver tarea, acá abajito, para que se abra toda la tarea. Vamos y damos clic en el documento adjunto para ver qué nos indica que debemos hacer. Entonces dice actividad número 2, gestión documental. Dice que de acuerdo a la guía número 3, elaborar un mapa conceptual donde explique el procedimiento para la organización de los documentos. ¿Cuál es? Inspeccionar, clasificar, foliar, distribuir y archivar. Ojo, pero es que no me van a hacer un mapa conceptual con el título, 5 cajoncitos abajo diciéndome cada paso y listo. Y terminé el mapa conceptual. No, me explican qué se hace en cada una, muy brevemente, así sean 2 rengloncitos, 3 rengloncitos, muy brevemente qué se hace en cada uno de esos pasos. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano, así como hicieron el del día de ayer. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta o duda, inquietud? ¿Todo claro? Ok, listo. Entonces, ¿cómo cargan sus actividades? Aquí a mano derecha, en la parte superior. Ay, Dios, señora. Exactamente. Ustedes les llega un correo. Hoy, por ejemplo, califico los del día de ayer y así sucesivamente porque como pues tienen plazo hasta medianoche. Entonces, a ustedes les llega un correo donde les indica cuánto sacó en la nota, cuánto sacó en la actividad, mejor dicho. Listo, les va a llegar un correo al correo institucional. O si no, ya les muestro dónde pueden mirar. ¿Listo? Entonces, aquí a mano derecha pues se encuentra en el cajón de tu trabajo y pues el botoncito de agregar o crear. Entonces lo hacen como lo hicieron el día de ayer. Dan clic ahí en agregar o crear, archivo, clic en botoncito azul, buscan su documento donde lo tengan guardado, en el escritorio, en mis documentos, en descargas, donde lo tengan, lo seleccionan, le dan en abrir y cuando cargue se activa el botón de entregar y le dan clic ahí en ese botón de entregar. ¿Listo? Entonces, dando respuesta a lo que pregunta su compañera, ustedes van ahí donde están las actividades que es en trabajo en clase, ¿sí? Y al principio de la página, encima donde dice tutorial de Classroom, hay un botón que dice ver tu trabajo. Ustedes dan clic sobre ese botoncito y va a aparecer las actividades y al frente aparece cómo está el proceso, digámoslo así. Entonces ahí cuando ya está calificado, a ustedes les debe aparecer, si no estoy mal, les debe aparecer cuántos se sacaron, digamos 100 sobre 100 o 90 sobre 100 o 98 sobre 100, 97 sobre 100, ¿sí? Listo. Yo tampoco pues soy tan dura en calificar porque pues yo sé que de pronto a veces se entregan un poquito retrasado por cuestiones de que no tienen tiempo. Por eso yo con eso
por poquito a veces exagerado, 97 es lo mínimo. Tampoco soy tan dura. Entonces acá les va a aparecer. Si ven el caso mío, en el ejemplo que estoy dando, a mí me parecen rojo las actividades de ayer sin entregar. Entonces ustedes ahí pueden tener un control y mirar si entregaron o no entregaron la actividad. ¿Listo? Entonces si tienen algo pendiente por entregar, entonces vienen acá también y miran. Entonces para que no entreguen, digamos, en su totalidad su actividad. ¿Listo? Entonces no sé quién fue la que me preguntó. Ludi, ¿sí? Entonces entra y mira a ver. Ah, no, pero es que no les he calificado todavía. Entonces, más ratico. Ajá. Entonces, pero espérenme más ratico. Yo les califico las actividades y me comentan, entran y me comentan si les sale como yo les comento. 100/100 o 99/100, 98/100, si les sale la calificación. Si no les sale, pues a ustedes les va a llegar un correo electrónico al correo institucional donde dice actividad número uno. Entonces abajo dice como un recuadro que dice actividad número uno calificada y la nota. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Sí, yo ahorita me pongo en esa tarea de calificar, entonces ustedes me comentan. ¿Listo? Yo empiezo en orden, entonces primero quedaría calificar la pregunta. Entonces regálenme en que como lo que me demore, cuántas personas entregaron la pregunta. A ver. Hagámosle con Ludi. A ver, Ludi. Venga, buscamos a Ludi en la pregunta. Pregunta número uno. Ludi, de una vez me dice si te sale. Ludi. Acá está. Ay, ¿por qué? Listo, Ludi. Ay, no, espérame que dice que no se ha guardado. ¿Esto qué pasó? Revisa a ver si te sale. Porque me sale en rojo, no se ha guardado. Pero ya la devolví. O sea, ya devolví calificado, pero me sale en rojo que es que no. ¿Ya aparece? Pero sale la calificación, no. Ah, ok. Sí me preocupa que salía no guardado. Listo. Y así les va a salir. ¿Listo? O sea, entran ahí donde les dije. Es por ahí donde les dije que te sale, ¿cierto? Ok. Ok. Listo. Entonces acá me preguntan por el chat, Carmen, que vuelve y muestre dónde es. Entonces es acá donde dice trabajo en clase, donde encuentran las preguntas, actividades y todo eso. Y aquí, debajo donde dice tutorial de Classroom, van a encontrar este botón que dice ver tu trabajo. ¿Listo? Ahí ustedes dan clic y ahí van a encontrar la información. Entonces dan clic ahí y ahí les aparece esta información, que es como un informe de lo que ustedes han entregado, lo que tienen pendiente, de pronto que si yo les devolví sin calificar, entonces sale de vuelta, ¿listo? Porque pues a veces me toca devolverlo sin calificar porque sencillamente sale como no se entiende lo que entregaron o de pronto su mapa conceptual me envían ese link del mapa conceptual, entonces yo no lo califico, lo devuelvo con un comentario para que vuelvan y lo reenvíen. ¿Listo?
Entonces es eso. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ay, Dios, nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Recuerden quedarse aquí conectados mientras terminan su actividad, ya que tienen pues este tiempo ya estipulado para este curso. Entonces terminen su actividad juiciosos y nos vemos el día de mañana y que tengan una feliz tarde. ¿Listo? Igualmente acá quedo conectada. ¿Alguna duda, inquietud? Me avisan y yo con gusto les contesto. ¿Listo? No, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ok. Por ahí alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano por ahí?